es Argenis Augusto Pincay Martínez, soy psicólogo educativo y orientador vocacional con 14 años de experiencia, dedicado los últimos 10 años dentro del proceso de orientación vocacional. Siempre he considerado que esta etapa de la vida de las personas, sobre todo la adolescencia, es privilegiada para poder adentrarnos en el tema de qué es aquello que va a ayudar a la construcción de su proyecto de vida y alcanzar esa felicidad necesaria para todo el ser humano dentro de su realización. Al hablar de la orientación vocacional, tenemos que caer en cuenta de algo. Primero que todo es un proceso. No podemos hablar o pensar que la orientación vocacional se limita a una serie de actividades que van encaminadas a que la persona, en este caso el estudiante, el adolescente, dentro de su etapa de educación secundaria, termine escogiendo una carrera. Es un proceso que lastimosamente no ha sido bien abordado, sobre todo en el contexto en el que nosotros nos venimos desarrollando. Tenemos la visión de que la orientación vocacional debe ser solamente para los estudiantes de bachillerato. Anteriormente nosotros teníamos las especializaciones. Por ejemplo, darle esa gran responsabilidad a un adolescente de 14, 15 años de que escoja aquello que más o menos va a determinar el resto de su vida adulta. Yo tengo una idea clara. Siempre he dicho que hay dos decisiones trascendentales en la vida de toda persona, dos opciones de vida. La primera, obviamente, si la persona decide una vida consagrada o una vida laica, hacer una familia o tener tal vez alguna orientación del área vocacional religiosa, porque ese estilo de vida determina. Y la segunda, la profesión, porque es algo que nos va a acompañar toda la vida y de lo que va a determinar si nosotros vamos a poder o no alcanzar aquello que nos va a hacer feliz, que es la construcción de nuestro proyecto de vida. Partiendo de ese tema, no podemos dejar al azar, no podemos dejar o reducir a 2 años de la vida, 16, 17 años en el adolescente, a que pueda escoger todo lo que es este tema. Por eso yo considero que es importante que la orientación vocacional sea un proceso continuo, un proceso sistemático, acorde al desarrollo propio de la persona, no solamente edad cronológica, sino en general edad madurativa, desde las etapas iniciales, con actividades concretas, sencillas, una feria de los oficios, una feria de las profesiones, en donde cada uno de los niños, las niñas, pueden tener acercamiento, no a carreras, no a opciones, no oficios, por decirlo de alguna manera, tradicionales de hombre o de mujer, sino este contexto grande de opciones que los chicos pueden tener y que sobre todo sean percibidos por ellos como algo divertido, porque la elección de la carrera tiene que ser algo que nos dé felicidad, no algo que sea una camisa de fuerza, que es como lastimosamente se ha venido presentando. Qué suerte tenemos aquellas personas que en algún momento de nuestra adolescencia dijimos, ¿sabes qué? Yo quiero hacer tal cosa. Y hoy por hoy nos encontramos desempeñando esas funciones, porque es parte de nuestra vocación, es parte de la felicidad que nosotros vamos a alcanzar. En una etapa primaria, también con las visitas de algunos profesionales, el acercamiento a diversas profesiones, preguntarle a los niños, ¿qué profesiones conoces? ¿Qué es tu mamá? ¿Qué es tu papá? ¿Qué te llama la atención? En gran medida, seguramente en los primeros años vamos a escuchar respuestas como no sé qué quiero hacer, pero el solamente sembrar la pregunta va a ser sumamente importante para que se vaya construyendo. Y en una etapa secundaria, no limitarnos a un segundo, tercero de bachillerato. La orientación vocacional debe acentuarse mucho más en el tema de la educación secundaria, la básica superior y los 3 años de bachillerato, y potenciar un sinnúmero de actividades encaminadas a aquello. Hay otra idea que a veces suele hacernos dudar. Pensar que si le damos muchas alternativas a los adolescentes los vamos a confundir. Y es un error grande pensar que mientras más información tenga el adolescente va a ser un contra, y es todo lo contrario. Mientras más información tengan los adolescentes va a ser mucho mejor. ¿Qué carreras? ¿Qué opciones? Dentro, fuera del país, becas, etcétera. Es muy importante ese tema. Y dentro de la etapa secundaria, la básica superior y el bachillerato deben acentuarse actividades concretas por año para que se vayan determinando. Por un lado es importante la aplicación de pruebas vocacionales, es muy importante. Pruebas estandarizadas que nos ayuden a determinar cuáles son los principales intereses,
pero para escoger una carrera no solamente es el interés, no solamente es lo que a la persona le guste. Pongo un ejemplo claro. A mí me puede gustar mucho el fútbol, pero yo no soy un Messi jugando para nada. No puedo decir hoy día, quiero ser futbolista el día de mañana, porque tengo el interés, pero no tengo la aptitud, no tengo las competencias. Tal vez pueda desarrollar capacidades, pero para alcanzar esas capacidades voy a pasar por procesos de frustración. Y escoger una carrera no debe llevarme a una frustración. Por tal motivo, las pruebas vocacionales que deben ser aplicadas mínimo, primero, segundo, tercero de bachillerato, y previamente pruebas de intereses que nos pueden servir como referencia, son una base muy importante, pero la entrevista, el acercamiento, el estar presente, el estar pendiente, el ofertar opciones de charlas, actualmente de webinars, de capacitaciones, de esta cercanía con profesionales nos va a ayudar. He tenido la suerte dentro de mi quehacer profesional de organizar algunas actividades que considero que son básicas. Una muy común, por ejemplo, son las ferias de universidades. Todas las universidades están ávidas de poder vender su oferta académica, de promocionarse, de que las personas sean conscientes de que existen. Y también ahí podemos caer en un error. Hay universidades que tienen su renombre por los años de experiencia, por los años de trayectoria, están muy bien posicionadas y quedan profesionales altamente capacitados. Pero también debemos caer en cuenta que hay una oferta cada vez más grande. Anteriormente las opciones de carrera se limitaban a las carreras tradicionales, 10, 20, 30 carreras, y no pasaba. Actualmente hay un abanico sumamente grande de opciones. Y ahí vuelvo al punto que había mencionado hace un momento. Dar esta información a los chicos va a ser lo mejor. No los vamos a confundir. Soy partidario de la idea de que es mejor que un estudiante tenga varias opciones de carreras que escoger a que tenga una sola. Porque si el día de mañana, cuando vea el pensum académico, cuando se entere de cómo son las asignaturas, de lo que tiene o no tiene que hacer de prácticas, etcétera, etcétera, se decepciona estando en un tercero bachillerato, habiendo terminado el colegio con 17, 18 años, ¿qué va a hacer ese estudiante? ¿Qué va a hacer ese adolescente? Va a empezar a transitar de carrera en carrera hasta tratar de encontrar qué es aquello que para él sea lo indicado. Por tal motivo, no podemos darle un no rotundo a alguna carrera, porque al escoger una, automáticamente estamos diciendo el resto no. Al tener varias opciones ligadas a nuestros intereses, a nuestras capacidades, a la capacidad socioeconómica que yo tengo, debo ser completamente realista para poder escoger una carrera o una institución, es lo que me va a ayudar. Dentro de ese primer gran grupo de la oferta académica, la oferta de universidades, a través de ferias de universidades. He podido también realizar actividades encaminadas a paneles de profesionales, obviamente en función de las carreras que mayor demanda o mayor interés tenga, con los sondeos, con las entrevistas, con las pruebas de intereses vocacionales que se hacen a los estudiantes, poder determinar cuáles son aquellas profesiones que más están relacionadas con el gran grupo de estudiantes y ofrecerles de primera mano, de profesionales que viven el día a día de su trabajo, que les cuenten. Y qué bonitas experiencias se tienen, donde un ingeniero civil ya de cierta edad les comenta con alegría de su primer puente, de qué hizo, y los estudiantes están interesados en esa carrera, tener esa primera impresión de alguien que tiene experiencia y puede vender su carrera, no por el interés económico, sino por ese deseo, por ese amor. Un médico, un arquitecto, un ingeniero, etcétera. He tenido esa oportunidad de poder realizar actividades como estas. Y también la última actividad grande que pude implementar en la institución en la que me he venido desempeñando, realizando el ámbito de la orientación vocacional, ha sido un workshop de profesionales, un workshop de universidades, temas de intereses relacionados a la capacitación constante de estudiantes. Y ahí vuelvo al punto, cuán importante es la información. Y no podemos pensar que no darle información a los chicos va a ser una dificultad, sino todo lo contrario, va a ser la mejor opción que nosotros podamos tener. ¿Qué le diría yo a los padres de familia? Pensando un poco en que el principal compañero
dentro del proceso de orientación vocacional no es el consejero, no es el psicólogo, no es el orientador, no, no, ni siquiera es el profesor con el que pasa más tiempo, no. El principal guía, el principal acompañante dentro del proceso de orientación vocacional son los papás, las personas que sí, funjan como representantes legales, aquellas personas que acompañan, con quien el chico, el adolescente pueda tener esta cercanía, que desde pequeño han estado indicando, han conversado, han visto opciones, han revisado. Si un padre de familia, una madre de familia se sienta con tu hijo y conversa, ¿qué quieres seguir? ¿Qué te gustaría? Más allá de aquella tal vez profesión tradicional de la familia, más allá tal vez de aquel negocio familiar que se tenga, que está muy bien, que los chicos también deseen continuarlo, pero incluso más allá de eso de ahí, poder sentarse, poder conversar en torno a cuáles serían las mejores opciones, que es aquello que te va a hacer feliz, que es aquello que te va a dar grandes satisfacciones. Hay un dicho que más o menos menciona lo siguiente, que no hay mejor satisfacción que, que trabajar por placer, que trabajar por gusto, que por el puro gusto de hacerlo. Pensar, esa es otra pregunta que yo le hago a mis estudiantes. ¿Qué harías tú si no necesitases el dinero? Porque todos laboramos, trabajamos, tenemos nuestros ingresos a través de aquella carrera que nos ha dado satisfacción. ¿Qué harías tú si no tuvieses necesidad de dinero? Cuando coincide con aquella carrera que tanto le ha llamado la atención, qué bien. Y vamos por buen camino. Y la idea de que los padres de familia sean quienes acompañen este proceso es prioritario. Un padre de familia no puede dejar a una institución, a un colegio, por más renombre que tenga, por más profesionales capacitados en el campo de la orientación vocacional, no puede delegar esta responsabilidad directamente. ¿Qué mejor que un estudiante, que un chico, que un adolescente pueda tener ese respaldo de sus padres para tomar la decisión? Yo le diría eso a los padres de familia. ¿Qué le diría a las autoridades de las instituciones? Que tomen muy en cuenta el proceso de orientación vocacional. Eh, Hace un par de semanas tuve la llamada de una institución en donde veían si podían contar con mis servicios como una actividad de medio tiempo para ayudar un poco en el tema de la orientación vocacional. Y digo, a estas alturas, en este momento del año, una actividad de medio tiempo para la orientación vocacional es tarde. No podemos, las autoridades de las instituciones no pueden relegar una actividad tan importante como el proceso de orientación vocacional a algo concreto, algo puntual, una charla, una actividad. No, no se puede. Esa sería la recomendación principal para las autoridades. Y para los estudiantes, en cambio, tengo cinco consejos. El primero, no hay que apurarse. El proceso de orientación vocacional hay que tomarlo con calma. Si bien es cierto, va a ser aquello que en el futuro me va a ayudar a mantener a mi familia, porque todos trabajamos en última instancia para ser felices y para poder mantener nuestra familia. Hay que aprender a tomarlo con calma, ¿no? Que mis amigos, mis compañeros ya tienen algo, voy a estudiar lo que ellos siguen, ¿no? Porque yo tengo que ver cuáles son las cosas que me gustan, no las que le gustan a mis amigos, cuáles son mis intereses, cuáles son mis aptitudes, mis capacidades. Hay que tomarse cada uno su propio tiempo y cada uno debe tener su propio espacio para poder elegir con tranquilidad. Ese es el primer consejo para todos los estudiantes en general. El segundo, ser realista. Uno escoge la carrera no porque le guste, no porque le suene bonito, no porque desde chiquito le llamó la atención, etcétera, etcétera, sino porque uno se ha dado cuenta que es aquello que en verdad yo puedo realizar. Ser consciente de la realidad me ayuda a evaluarme y a tomar mejores decisiones. Un tercer consejo que le doy a los adolescentes que están en este proceso de orientación vocacional es que se conozcan, que te gusta, cuáles son tus intereses, qué materias se te hacen más fáciles. Si yo quiero estudiar algo de economía, pero no me gustan las matemáticas, estoy mal, a veces porque sea un negocio familiar. Y tener esa capacidad de adaptarme. El mismo ejemplo del economista. Anteriormente el economista tenía que saberse de memoria tantas fórmulas para hacer operaciones y ver el tanto por ciento. Ahora todo eso lo puede hacer en una fórmula de Excel. Todo eso lo puede hacer con una calculadora científica. Y la competencia del economista ya no va tanto en conocer, tal vez de memoria, y saberse todas estas fórmulas, sino aplicarlas en un medio virtual y digital. Entonces hay que poder conocer qué es aquello que nosotros
sabemos hacer, qué es aquello que nosotros podemos hacer y de qué manera yo voy a poder enfrentarme al mundo laboral. Un cuarto consejo es investigar la oferta académica. Yo le digo a mis estudiantes, así como están una hora en las redes sociales, una hora en el videojuego, una hora en tal cosa, dedícale media hora diaria, media hora, a buscar acerca de la carrera que te gusta, dónde hay esa carrera, en qué universidad, años de estudio, nombre de las asignaturas, revisar. Eso es muy importante. Si los papás se sientan con sus hijos y hacen esta revisión constante, frecuente de investigar la oferta académica, vamos a tener un porcentaje sumamente alto de estudiantes que hacen la transición inmediata entre universidad, entre colegio y universidad. Y esta actividad debe liderarla el estudiante, porque el consejero le puede decir mil cosas, el padre de familia puede estar sentado al lado de él, pero si no nace del chico, si no nace del adolescente, va a quedar frustrado. Entonces sí es importante que esta revisión de ofertas académicas parta mucho del chico. Y el quinto y último consejo que yo le daría a los chicos es conversar con un profesional, conversar. Todos, la gran mayoría de las instituciones cuentan con profesionales en el área de la consejería, de la orientación, del DS, que pueden ser este referente. Conversar con profesionales también directamente relacionados con la carrera que les llama la atención. Otra actividad que he podido realizar durante mi quehacer académico está en las prácticas estudiantiles, prácticas libres y voluntarias, que el estudiante que desea hacerlas las hace en las vacaciones, está directamente relacionado con aquella carrera que le gusta. Y partir del hecho de que si yo quiero ser médico, yo no voy a ir a operar, pues teniendo 16, 17 años. Yo voy a ir a llenar la ficha en función de lo que el doctor me diga. Si yo quiero trabajar en un banco, porque yo quiero ser empresario, quiero ver cómo es el negocio, seguramente van a poner a sacar copias. Pero el estar en ese ambiente, en ese mundo, va a ser un paso muy grande para que el chico se vaya acercando a que es aquello que en realidad le satisface. Y dentro de este conversar con profesionales está también en buscar las opciones de la profesionalización en el extranjero. Actualmente hay muchas opciones que a veces un gran porcentaje no accede a ellos porque piensa que no hay, porque piensa que no va a tener las opciones reales para poder alcanzar algún tipo de beca, algún tipo de ayuda económica, pero son reales. Así que yo también invitaría a los jóvenes dentro de este quinto consejo, es conversar con un profesional, también investigar esta oferta académica, pero también un medio extranjero, que va a ser lo más importante para su realización en general. Todo esto, que va a ser un proceso, va a llevar en última instancia a esa construcción de su proyecto de vida. Y este proyecto de vida partió desde cuando estaba en nivel inicial, con aquellos oficios que le llamaron la atención, con aquellas ferias de profesionales que tal vez, o aquellos formularios que tal vez en la escuela me indicaron que quisiera hacer o que son mis papás, pasando por las pruebas de orientación, donde se miden los intereses, las aptitudes, las habilidades, llegando a actividades concretas dentro del proceso de la orientación vocacional y alcanzando aquel ingreso universitario. Y para ir finalizando, me gustaría mencionar algo adicional. Eh, También he tenido la suerte de poder trabajar dentro de una institución de educación superior, sobre todo dentro del espacio de bienestar institucional, bienestar estudiantil, e incluso estudiantes que ya han accedido a un cupo también tienen esta dificultad. A ver, me gusta más esta carrera que también se oferta que la que yo escogí. Y con esto me gustaría ir finalizando un poco mi intervención diciendo de que si escogemos una carrera y tal vez nos damos cuenta en el camino, luego de todo este proceso, que tal vez no es la carrera correcta, no tengamos miedo. Peor que terminar una carrera que en verdad no me va a terminar satisfacer o no la voy a poner en práctica, y que va a terminar llevándome a estar infeliz, a estar insatisfecho, etcétera, debo aprender a detenerme. Como yo voy a haber tenido un proceso de orientación acompañado de mi familia, van a saber entender, pero caer en cuenta de eso. A veces cuando una puerta se cierra, se abren otras. No tengamos ese miedo. Si en la educación superior también he tenido la oportunidad de ver cómo se hace este cambio, y este cambio ha sido positivo.
este cambio ha sido positivo. Así que el proceso de orientación vocacional no termina cuando yo estoy cruzando la carrera, termina cuando empiezo a ejercer aquello que en verdad me va a hacer feliz y que incluso lo haría aunque después no tuviese alguna paga, y lo haría con la misma felicidad, porque el proceso de orientación vocacional me lleva a mi plan, a mi proyecto de vida, y mi proyecto de vida inevitablemente me lleva a la felicidad. Eso considero que serán los puntos más importantes. Bien, Argenis, yo tengo una pregunta para ti. Me gustaría saber cuánto ha influenciado este nuevo entorno educativo que es la educación virtual en el proceso de elección vocacional de los jóvenes en la actualidad. Hay que tomar en cuenta dos aspectos, porque todas las realidades nuevas traen consigo ventajas y desventajas. Una ventaja es que no necesitamos, por ejemplo, en las actividades que te estoy mencionando, que pude comentar, no necesitamos que los profesionales de otros países estén aquí para darnos la información, una capacitación, una charla, un taller, etcétera, porque a través de los entornos virtuales podemos acceder. Asimismo, en la modalidad virtual, la tecnología se ha desarrollado tanto y los chicos, los adolescentes, los jóvenes son tecnológicos, son nativos digitales. Por tal motivo es una herramienta positiva para ellos. ¿Qué es aquello que yo sí puedo mencionar que dentro del proceso de orientación vocacional se ha visto un poco mermado? Esa cercanía, ese contacto, ese estar pendiente, esa alegría de compartir con los amigos aquellos intereses, ese visitar, porque movilizarse de la institución o de la casa hacia la institución de educación superior, también demanda ese interés del estudiante. Se puede hacer un poco frío, mandar un correo, esperar que me responda, me manden un mensaje de WhatsApp y ahí queda. Puede perderse un poco ese interés, pero si dentro de este proceso se tiene el acompañamiento en casa y se tiene un acompañamiento y un seguimiento de parte de los profesionales de la orientación vocacional, los aspectos positivos van a ser mejores. ¿Qué podemos ganar también con esto? Menor deserción educativa. Personas que tal vez se les dificultaba ir, acercarse, conseguir algo, etcétera, etcétera, desde tal vez la comunidad de su casa, con un acceso a Internet, pueden mantener este contacto y pueden ir avanzando dentro de su proceso académico, que pudo haberse también evitado o pudo haberse truncado en otros casos dentro de la presencialidad. Y yo también soy plenamente consciente de algo. Cuando podamos superar la situación en la que actualmente nos encontramos por el contexto de la pandemia, la educación va a haber cambiado. No vamos a pensar de la misma manera, no vamos a pensar en entornos presenciales 100% existiendo con realidad concreta y con la facilidad de acceso para nuestros estudiantes y sobre todo con los conocimientos. No va a dejarse de lado la educación virtual. Y dentro de eso, todas las capacitaciones que nos van a ayudar dentro del proceso de orientación vocacional, yo sé que se van a mantener y eso va a ser un punto. Genis, quisiera hacerte una pregunta con respecto a aquellos estudiantes, sobre todo en el ámbito del hogar, ¿no? Que han seguido el proceso correcto y como tú mencionabas un poco, quizás ya estando dentro de la universidad con una carrera escogida, deciden cambiarse, ¿no? Porque pues, ya no les motiva mucho esa carrera y incluso pues, puede llegar a pasar que pierden algunas materias por el mismo desánimo que ya llevan y deciden cambiar. Pero quisiera ver con respecto a los padres. O sea, cómo los padres deberían también encauzar esto, porque a veces es, por ejemplo, algún padre que tenga algún negocio y quisiera que su hijo estudie algo referente a ese negocio, pero él decidió estudiar otra cosa que luego se equivocó por las razones que sea, y el padre ya, más bien, en lugar de apoyarle, muchas veces se le va encima. Ya ves, por no hacer caso, por no escucharme, ¿por qué no estudias lo que yo te dije? Mira que ahora has reprobado, no sé qué, cosas, todas esas cosas. ¿Qué le podríamos nosotros decir a los padres? ¿Cómo manejar esa situación? ¿Cómo llevar ese accionar? Porque finalmente los padres son un punto que influye mucho en el chico, ¿no? Entonces, ¿cómo manejarlo desde el punto de vista de yo papá hacia mi hijo que tal vez está pasando por esa situación? Es muy importante la pregunta. Si bien es cierto, hay que ser completamente honestos, esta situación de que el negocio familiar tiene que estudiar lo que yo estoy siguiendo ha reducido porcentualmente un índice bastante grande. Ha reducido, pero efectivamente se mantiene. ¿Qué le dirían los padres? Les preguntaría qué desean de sus hijos, que cumplan o que sean felices.
la responsabilidad que yo como padre dentro del proceso educativo, que lo tengo toda la vida, me lleva a haber orientado de manera adecuada a mi hijo. Yo no le puedo exigir, siendo plenamente consciente, que haya escogido la mejor carrera si yo nunca lo induje, si yo nunca lo acompañé, si yo nunca estuve junto a él para ayudarlo. ¿Qué tal si tengo el negocio familiar y él ve en nosotros esta alegría y él va, comparte, está en la empresa, conoce, etcétera? Seguramente dentro de sus intereses se va a despertar el deseo de participar. Pero si yo como padre estoy metido netamente en mi trabajo y tal vez digo, estoy trabajando para darle todo a mis hijos, y mis hijos ni se enteren. He tenido tantos casos de estudiantes, de chicos que les he preguntado, ¿qué hace tu mamá? ¿Qué hace tu papá? Y me dicen, no sé, trabaja en tal parte, pero no sé exactamente qué hace. ¿Cómo voy a hacer que mi hijo pueda tener aquel interés que tal vez yo tuve partiendo de mis intereses, de mis habilidades, de mis competencias? Así que es cierto, se puede presentar. Tal vez ahora es menos. Y mi recomendación para los padres es que se pregunten esto. ¿Qué buscan de los hijos? ¿Que sean felices o que repitan patrones preexistentes? Tomando en consideración que cada persona es un mundo distinto. Lo mejor que podemos hacer como padres y nosotros como educadores es brindar las herramientas necesarias. Y dentro de esas herramientas que nosotros brindamos, su felicidad va decantada de lado del negocio familiar en buena hora, sino como padres buscar aquello que más le satisfaga, que más le ayude a realizarse, va a ser la principal alegría. No creo que ningún padre espere ver a un hijo triste, a un hijo cabizbajo, a un hijo haciendo algo en monotonía, sino todo lo contrario, con ese apoyo, con esa corrección también, con ese seguimiento, sé que de esa manera van a tener mejores resultados que tal vez exigiendo alguna carrera o algún negocio familiar. De mi parte, tengo una última pregunta para ti. ¿Cuál sería el rol del docente en este proceso de elección vocacional en relación con el estudiante? Porque al final el docente es el que pasa mucho más tiempo en el proceso de aprendizaje de los jóvenes dentro de los colegios y también dentro de las escuelas. Pues, ¿cuál sería este papel que él desempeñaría en la vida de un joven al momento de elegir una profesión? Como lo mencionaste bastante bien, quien pasa mayor cantidad de tiempo con el estudiante es su profesor, son sus docentes, sus tutores, en la escuela su profesor de base. Y lo que debemos procurar sobre todo es que el proceso de elección vocacional no sea un punto aparte dentro del quehacer educativo, sino que esté inmerso. ¿Qué tal si el docente piensa en la posibilidad de realizar alguna tarea tipo proyecto, tipo investigación, tipo trabajo colaborativo, etcétera, en donde le plantea a los estudiantes desde un área específica, una profesión, algo que te llame la atención, cómo tú reaccionarías o cómo tú responderías a tal necesidad, a tal situación, a tal problema que está presente en la sociedad? Y realizar desde ese punto de vista algún ensayo, alguna actividad, algún trabajo grupal, etcétera, buscando un poco despertar ese interés. No es preguntarles qué quieres estudiar, por qué quieres estudiar, quién de tu familia lo estudia, sino cómo tú desde tal área que te llame más la atención podrías responder a esta situación. Poner otra opción podría ser colocar dentro del quehacer educativo espacios pedagógicos, claro está, pero que ayuden a esa distensión, a ese conversar, mantener estos espacios de conversación con los estudiantes para que ellos sepan que a nosotros, como educadores, como docentes, nos interesa lo que ellos piensen. Que no solamente enseñar matemáticas, físicas, ciencias sociales, etcétera, por enseñarlo, sino que para que ellos puedan asimilarlo y poder ponerlo en práctica. E incluso relacionar su actividad profesional, en este caso la cátedra, con aquellas competencias necesarias para las diferentes carreras. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nosotros hemos pensado, ¿y para qué me va a servir esto en la vida? Pero sí, las cosas que vemos en física, en matemáticas, en ciencias, en sociales, sí nos sirven para la vida. Pero si el profesor no lo vende como aquello que en verdad nosotros lo vamos a poner en práctica, el estudiante va a pensar que es al lado, que no es importante. Y este trabajo en equipo, que tiene que ser liderado por el Departamento de Consejería Estudiantil, que tiene que ser liderado y que tiene que ser engranado con todas y cada una de las instancias que formen parte de la comunidad educativa, va a dar los mejores resultados. Que no sea algo externo, sea un eje transversal del proceso de orientación vocacional y que sea visto de una manera natural dentro de cada una de las clases, va a traer mucho más réditos que sentarnos y darle una charla a los chicos
como una actividad concreta, algo único que se haga en el año y que quede ahí. Te quiero pedir que hagas una invitación a los padres de familia que van a escuchar este video, que van a ver esto, para que ellos consideren llevar este proceso con sus hijos, porque hay muchas veces que también simplemente se lo dejamos a libertad, ¿no? Ya que ellos decidan, pero no damos una guía. Sí, ellos tienen que decidir, pero no damos tampoco la guía, ¿no? Y simplemente nos olvidamos de que es importantísimo el hecho de que ellos sepan escoger una carrera que, como tú mencionabas, les haga feliz. Invito a todos los padres de familia a pensar en aquello que en su momento les dio felicidad, cuando eran adolescentes, y que ahora solo proyecten en sus hijos. No hay mayor satisfacción para un padre que ver esa felicidad en sus hijos. Y acompañar, tal vez como nos acompañaron, o incluso como no nos acompañaron a nosotros, va a traer réditos positivos y significativos. Sirven para que la persona pueda valorarse mucho más, pueda ganar en su personalidad, pueda afianzarla. Así que invito a todos los padres de familia a que no dejen solos a sus hijos, no piensen que es un proceso aislado, sino todo lo contrario. Acompañen, estén con ellos, háganles caer en cuenta de la importancia y lo trascendental desde pequeños, de poder escoger algo que los haga felices y de pensar siempre que es aquello que más va a satisfacer en función de sus intereses, en función de sus habilidades, de sus aptitudes y de las competencias, y que sobre todo va a poder encontrar una plaza laboral. No pensar egoístamente, que es aquello que yo tengo y yo quiero que haga, sino sobre todo qué es lo que le va a hacer feliz y lo va a ayudar en la construcción de su proyecto de vida. Muchas gracias, Argenis, por acompañarnos esta noche. Esperamos que te vaya muy bien en toda tu carrera, que puedas seguir ayudando a muchos jóvenes más y a muchos padres también. Esperamos que aquellas personas que vean este video pues se puedan sentir nutridas y desde ahora en adelante puedan acompañar a sus hijos de una manera más activa en el proceso de elección vocacional. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Argenis. Nos veremos en otro espacio.